Seguidamente abordaremos el tema de la autonomía de la voluntad y la modificación de los pactos económicos de la pareja, que correrá a cargo de la doctora Goñi Huarte, profesora de Derecho Civil de la Universidad Europea de Madrid. Voy a tratar este tema que, bueno, surgió en mí la pregunta hace ya bastante tiempo, pero voy a resumir brevemente mis consideraciones, desde luego abierta a todo tipo de comentarios, ¿no? La autonomía de la voluntad, como ya se ha dicho antes, es un tema que bueno, se ha expandido en los últimos años. No voy a reiterarme en esto y está clara la validez de los pactos económicos entre las parejas casadas o no, bueno, que se consideran válidos desde el punto de vista jurisprudencial, tanto por el Tribunal Supremo como por la jurisprudencia menor en España, ¿no? Sí que es verdad que hay una sentencia que especialmente me llamó la atención, del Tribunal Supremo, que marca los dos límites que considero importantes a la hora de pactar dentro de la pareja, sea en el matrimonio o sea fuera del matrimonio, que son la igualdad de los miembros de la pareja y el interés superior del menor, a los que ya se ha hecho referencia anteriormente, pero yo voy a, bueno, hacer algunas consideraciones sobre estos límites porque pretendo responder con esta exposición a 3 preguntas. No me voy a detener en los pactos, sino en la posibilidad de modificar los pactos, ¿no? En la modificación de los pactos. ¿Estos límites son límites también a la hora de modificar los pactos? Intuitivamente la respuesta es que sí, ¿no? Pero vamos a ver por qué, ¿no? Porque la importancia de los límites también a la hora de modificar estos pactos. Luego vamos a ver cómo se pueden modificar los pactos, porque la autonomía de la voluntad no termina pactando, sino que puede continuar en la ejecución del pacto, del contrato y especialmente me voy a referir, esto no lo he dicho, a los contratos, a los pactos económicos dentro de la pareja, pactos singulares, porque es cierto que no he tratado, porque como bien se ha dicho antes, no existen muchos pactos globales, ¿no? Pactos singulares, pactos sobre pensión compensatoria, sobre pactos en previsión de ruptura, pactos de renta vitalicia, pactos de alimentos, ¿no? Que son todo pactos económicos. Y la última pregunta que pretendo contestar es si, bueno, si es necesario para ello acudir a la vía judicial o si se pueden utilizar procedimientos extrajudiciales cuando las partes no llegan a un acuerdo, el procedimiento de mediación. Comenzando con la primera pregunta, es cierto que los límites a los pactos de las parejas están marcados en la normativa y están marcados también en la jurisprudencia. Comenzando con la normativa y con el primer límite, la igualdad, bueno, pues aparte de ser un derecho fundamental, que evidentemente está en nuestra norma suprema, la Constitución, pues claramente el Código Civil, como ya se ha hecho referencia anteriormente, insiste en la necesidad de preservar la igualdad de los cónyuges, ¿no? Tanto en el artículo 66 como en el 1328. Esto para las parejas casadas, pero las parejas no casadas también tienen marcado este límite en la mayoría de las normas autonómicas que regulan las parejas de hecho. En la diapositiva pueden ver diferentes leyes autonómicas que no voy a leer detenidamente, pero bueno, donde se dice que son nulos los acuerdos contrarios a la igualdad, con lo cual es un límite que ya tenemos puesto de forma imperativa, ¿no? Por la normativa autonómica. A continuación señalo otras leyes autonómicas en las que no me voy a detener. Además de la igualdad, o sea, además de la normativa, es cierto que la jurisprudencia, tanto el Tribunal Supremo como la jurisprudencia menor, ha ido recalcando la necesidad de preservar la igualdad de los cónyuges o de los miembros de la pareja en diferentes sentencias, ¿no? Pongo aquí algunas de ellas. Y además ha vinculado este tema, como se puede observar en la sentencia del año 2018, de 30 de mayo, al orden público, cuestión a la que se ha hecho referencia antes y doy las gracias porque me ha hecho, todas las intervenciones me han hecho reflexionar y aprender, ¿no? Es cierto que tampoco hay que comerse mucho más la cabeza, diríamos en palabras coloquiales, el derecho a la igualdad es una cuestión de orden público por ser un derecho fundamental, con lo cual no dan, o sea, es un claro límite, ¿no? A la autonomía de la voluntad, tanto a la hora de pactar como de modificar el pacto. Y el Tribunal Constitucional, en esta sentencia a la que también se ha hecho referencia, diríamos, de forma indirecta, hace referencia también a los pactos y recalca que tienen también que respetar el orden público, con lo cual se entiende que el marco jurisprudencial también está a favor de mantener este límite. El siguiente límite importante es el interés superior del menor, porque, claro, hay pactos económicos que pueden afectar a los menores, especialmente el pacto de alimentos, que, bueno, como veremos posteriormente, en un primer momento se dijo que no se podía pactar sobre los alimentos de los hijos, la jurisprudencia no admitía este tipo de pactos, pero ya a partir del
15, 18, todo esto cambia. La normativa, como bien conocen, sobre el interés superior del menor es insistente, ¿no? Sobre todo la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor dice, ojo, que debe ser considerado como primordial en todas las acciones que le conciernan, primordiales por encima de, con lo cual por encima de cualquier pacto, ¿no? No puede haber un pacto económico sobre alimentos que perjudique al niño. Pero en esto sí, la jurisprudencia ha sido cambiante porque en un primer momento parte de la jurisprudencia consideró que no podía pactarse sobre los alimentos, que era una materia de orden público, de ius cogens, y que se necesitaba siempre la aprobación judicial. Pero posteriormente, en esta sentencia de 2018, bueno, se da un giro al asunto porque el Tribunal Supremo declara válidos estos pactos siempre y cuando no sean contrarios al interés del menor, lo que significa que debe evaluarse ese interés del menor, ¿no? Esto ya daría lugar a otro trabajo, ¿no? Efectivamente se está evaluando el interés o no, bueno, pero ya parece que permite los pactos sobre alimentos dejando, bueno, pues como deber o como tarea a las partes el evaluar si se perjudica o no al menor, ¿vale? Con ellos. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden modificar los pactos? Yo, reflexionando sobre el tema y aunque entiendo que es un recurso extraordinario, creo que una de las posibilidades es aplicar la regla rebus sic stantibus, si se dan sus presupuestos, cosa que no es fácil, ¿no? Porque son bastantes los presupuestos marcados por la jurisprudencia. Veremos a ver si sale la propuesta de modernización del Código Civil, ¿no? De revisión que está llevando a cabo la Comisión General de Codificación desde el año pasado. Porque en lugar de hablar de rebus sic stantibus, como bien sabe y es experta en este tema más que yo, la profesora Munategui, podríamos hablar de alteración sobrevenida de las circunstancias y no exigir tanto requisito, pero bueno, si se cumplieran los requisitos que actualmente marca la jurisprudencia, que desde mi punto de vista son estos, yo creo que podrían modificarse los pactos. Y no es una cuestión que esté clara, por eso digo creo, y atiendo a todo tipo de consideraciones, porque en nuestro Código Civil no está regulada esta regla. Veremos a ver qué ocurre con la propuesta de modificación que la quiere incluir, ¿no? Bajo el título de alteración sobrevenida de las circunstancias, pero sí que es cierto que en Cataluña está implícitamente regulada en el artículo 231.25, con lo cual no es algo imposible, ¿no? Porque si en Cataluña está para los pactos en previsión de ruptura, pues en nuestro Código Civil o en el derecho civil común podríamos, bueno, intentar adoptar esta fórmula para modificar los pactos, ¿no? La jurisprudencia también ha ido admitiéndola poco a poco, o sea, no de una forma clara, digo que el tema es controvertido, pero hay sentencias que la han utilizado para ver si se modificaba o no el pacto económico en cuestión. La primera sentencia que encontré sobre esto es una sentencia de 1976 en donde la esposa pide un aumento de la pensión alimenticia porque cambia el coste de la vida, ¿no? O sea, el IPC, lo que diríamos ahora, y por la devaluación de la moneda, y el Tribunal Supremo se refiere a ella de forma indirecta, ¿eh? No es que sea la ratio decidendi de la sentencia, pero sí que alega su existencia. Asimismo, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 1995 que ven aquí, también evalúa la regla, la valora, y reduce la compensación por desequilibrio económico que habían pactado los esposos, ¿vale? Finalmente no la reduce porque entiende que era un matrimonio con una posición económica importante y entiende que siguen manteniendo, en cierta manera, además lo dice, además, bueno, así un tren de vida, ¿no? O una vida pues parecida a la del marchándoles muy bien las cosas, ¿no? Dice, con lo cual no permite la reducción. Pero sí que evalúa la pensión compensatoria, la cláusula rebus sic stantibus. Además, bueno, tenemos jurisprudencia menor que la ha aplicado y que ha reflexionado sobre ella para ver si concurría la alteración de las circunstancias. La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga del año 2016 la valora para ver si se mantiene la renta vitalicia, bueno, que serían como unos alimentos otorgados a la esposa, y al final la descarta, ¿no? Porque considera que ella puede seguir teniendo un nivel de vida por su formación y porque bueno, pues que tiene posibilidad de mantener
la misma situación económica que en el matrimonio. Tenemos también la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, que sí que utiliza una teoría que jurisprudencialmente se ha utilizado para argumentar la cláusula rebus sic stantibus, que es la teoría de la base del negocio jurídico, y considera que han cambiado las circunstancias porque la mujer dejó de trabajar al casarse y al final, pues no da valor al pacto por el que ambos cónyuges renunciaban a la pensión compensatoria y otorga la pensión compensatoria a la mujer, etcétera, etcétera. Tenemos también, la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia también se refiere a la cláusula rebus sic stantibus y al final considera, valorando si ha habido alteración de las circunstancias, considera que sí, que la mujer desde que se casó dejó de trabajar, pero como no pidió la pensión compensatoria en el momento de la separación, que es cuando hay que valorar el desequilibrio económico, acaba desestimando la petición de pensión compensatoria. En definitiva, que jurisprudencialmente se ha reflexionado sobre ello, con lo cual podría ser una fórmula para modificar los pactos. Si las partes no llegan a un acuerdo a la hora de modificar los pactos, creo que es recomendable, en lugar de acudir a la vía judicial, en primer lugar, deberíamos acudir en primer lugar a los procedimientos extrajudiciales que tenemos para resolver conflictos, como es la mediación. El impulso de la mediación creo que es algo que es bastante obvio. Desde la Ley 5/2012, el derecho de familia no está fuera del ámbito de aplicación de esta ley, siempre y cuando se trate sobre materias disponibles que estén a disposición de las partes. Por tanto, desde un punto de vista normativo, considero que estos temas patrimoniales y de carácter dispositivo podrían tratarse con la ayuda de un tercero en el proceso de mediación. Además, la mediación, como sabemos, es algo que han regulado también las comunidades autónomas y se han detenido especialmente la mediación familiar, siempre de forma voluntaria. Las comunidades autónomas introducen ya cierta obligatoriedad. A nivel estatal, la mediación sigue siendo voluntaria, aunque comentaría algunos intentos de hacerla cada vez más obligatoria, ¿no? Es curioso cómo las comunidades autónomas dedican, no voy a entrar en cada una de las leyes, pero le dan un valor como medio extrajudicial de gestión de conflictos para llegar a acuerdos, ¿no? Además es que equitativos, justos, con lo cual nos podría servir de ayuda. Y sobre todo es interesante ver cómo la introducen en su regulación las leyes de las comunidades autónomas, porque la introducen a la hora de regular los pactos, ¿no? Prevén que las partes puedan pactar el sometimiento a la mediación, ¿vale? Y además, en algunas de las comunidades autónomas, la mediación ha pasado a ser obligatoria si se ha pactado, es decir, no se puede acudir a la vía judicial si las partes han pactado previamente que se someterán a la mediación. Primero deben acudir a la mediación. Esto ocurre en Cataluña y en País Vasco, ¿vale? En Aragón, por ejemplo, que es otra de las comunidades autónomas que dedica una especial regulación a la mediación, todavía no hay una obligación de acudir al procedimiento de mediación antes de ir a la vía judicial si se ha pactado, pero sí que el juez puede, instar a las partes a que acudan a una solución de mediación y obligarles a acordarlas a la asistencia a una sesión informativa. Esto mismo es lo que propone nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil también, instar a las partes a que acudan a una sesión informativa. Entonces, se está viendo ya la sugerencia, ¿no?, desde el punto de vista normativo, tanto a nivel autonómico como también en nuestro derecho civil común, a impulsar la mediación y también a impulsar el acuerdo, con lo cual creo que es la vía adecuada para modificar estos pactos que pueden perjudicar gravemente a las parejas a nivel económico, ¿no? El acuerdo está impulsado en nuestro Código Civil desde el año 2015 con la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el artículo 90, al que antes también se ha hecho referencia, y la posibilidad de modificar las medidas adoptadas judicialmente o adoptadas por acuerdo, ¿no?, mediante un nuevo acuerdo. Y esto está todo regulado en el artículo 90 del Código Civil, introducido por esta Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015. En definitiva,
Para ir concluyendo, creo que los límites, si pretendemos modificar pactos que se hayan establecido entre los miembros de la pareja, pactos económicos, los límites siguen siendo los mismos que para su validez, porque debemos respetar, sobre todo, pues ya los límites que nos impone el artículo 1255, es el artículo por autonomasia sobre el principio de la autonomía de la voluntad, las leyes que, como hemos visto, imponen límites y el orden público. Y además sí que creo que puede utilizarse la regla rebus sic stantibus, viendo que en Cataluña está regulada para algunos de estos pactos y la jurisprudencia cada vez los está utilizando más. Si no fuera posible que las partes la pareja en sí o las partes del pacto, ¿no? La pareja, llegaran a un acuerdo, es posible y creo que es recomendable acudir antes a la vía judicial, acudir al procedimiento de mediación, teniendo en cuenta que además siempre estaremos hablando de cuestiones patrimoniales de carácter dispositivo, con lo cual caben en el procedimiento de mediación y que, aunque actualmente la mediación a nivel estatal es voluntaria, ya hay comunidades autónomas que la regulan como obligatoria cuando así se ha pactado. Entonces, sería interesante en estos pactos de los que estamos hablando proponer como vía para resolver el conflicto la mediación y dejar y liberar un poco a la vía judicial de la revisión de estos pactos. Por mi parte, creo que simplemente añadir que la mediación me parece algo más eficaz porque son las propias partes las que llegan a un acuerdo y cuando algo sale de uno, pues como que le implica más, ¿no? O le compromete más o de manera más fácil que si es un tercero, como puede ser un juez, el que nos diga cuál es la solución a este conflicto que tenemos mi pareja y yo por no poder cumplir, ¿no? Porque las circunstancias han cambiado y demás. De hecho, todo este tema me vino, hablando con la gente en la época del COVID, te decían, sí, bien, a mí me van a permitir la rebaja del local, pero es que yo a mi exmujer le estoy pasando 2.500 euros al mes y no puedo, ¿no? Por diferentes motivos, estoy en ERE, estoy en ERTE. La cuestión es que yo creo que es cierto que el derecho de familia tiene que ser realista, el derecho tiene que ayudar a la sociedad y hay muchas veces que las parejas, pues pueden ver alteradas sus circunstancias económicas por causas imprevisibles y hay que intentar proponer soluciones para que puedan modificar aquello que han pactado y se pueda seguir cumpliendo con el principio de pacta sunt servanda, porque yo quiero cumplir, pero no de esta manera, ¿no? Quiero modificar. En definitiva, esta sería mi reflexión. Muchísimas gracias y, por supuesto, abierta a todo tipo de comentarios y de opiniones. Gracias. Muchas gracias, doctora Goñi, por su magnífica exposición y por su siempre necesario recordatorio, en mi humilde opinión, de cómo el derecho debe estar siempre al servicio de las personas.